Hi everyone, hola a todos and welcome to my IGTV channel once again. Bienvenidos a mi canal de IGTV una vez más. Today we are going to talk about something very important. I have my cafecito in hand and you guys are in my office right now because we'll be talking about entrepreneurship and sustainability and how these two should be connected. How we can start changing and reshaping the world as an entrepreneur, as a consumer, and as a human. I will share my story as a female entrepreneur and as a very conscious entrepreneur with you guys, the struggles that I faced, how I launched the companies that I created and co-created, and what actions, steps, and tips you guys should have in mind before creating your own. This is of course in partnership with QuickBooks. In case you guys didn't know, QuickBooks started a series called Ask the Expert, where you guys get to ask us questions through a comment box that I left in my stories, and I have 4 questions that you sent right here with me that I'll be responding today. Y en español, bienvenidos a mi oficina. Aquí estamos, me ven con mi café mega grande porque ha sido un día de locos trabajando, pero paso a compartir este video con ustedes respondiendo a preguntas que dejaron en mis historias. Esta es una linda asociación que hice con QuickBooks. Tienen una serie, si no han escuchado, que se llama Pregúntale al experto, donde ustedes nos dejan preguntas a nosotros y nosotros podemos darles las respuestas, en este caso de sobre cómo podemos ser emprendedores sustentables y conscientes. Así que voy a estar hablando sobre mi historia, las compañías que he creado, el empaque que elegimos para las compañías, cómo hacerlo de una manera más ecorresponsable y muy conectada con la naturaleza. Okay, so the first thing that you need to think about before launching a company is the idea. Of course, the service or product that you're trying to offer to your consumers. When it comes to sustainability, the first question that you should ask yourself is whether this product or service you're trying to offer to everyone does more good than harm to society. Is it going to solve a problem? Is it going to make people consume in a more conscious way, become more eco-responsible at home? What exactly is that product or service helping? What is it transforming into something positive? And that was the first question I asked myself when I started Water Through Skin, Lifestyle with a Conscience, into Ecomentalízate with my co-founders and the foundation that we have. El primer paso que se tienen que preguntar cuando están pensando en crear una compañía o lanzar un producto o servicio, en el caso de un emprendedor consciente, es qué exactamente está ofreciendo este producto o servicio a la sociedad y cuál es el impacto ambiental y social que tienen. ¿Es un impacto positivo o negativo? Una vez ya pasamos y nos hacemos todas esas preguntas, cuando pasamos por todo este proceso mental de crear un servicio o producto que realmente tenga un impacto beneficial para la sociedad y para el medio ambiente, luego ya pueden empezar con la siguiente fase. Así fue como creé y co-creé las empresas que tengo, desde Water Through Skin, que fue mi primera, que es esta plataforma, que es mi carrera full time, hasta la línea de joyas Lifestyle with a Conscience, como ven acá, plata reciclada, empoderando artesanos, siempre pensando comercio justo, que para mí es muy muy importante. Luego también Ecomentalízate, que creé en Bolivia con mis socias, una tienda sustentable, haciéndole este estilo de vida mucho más fácil para el consumidor. Intuit, que ahora es la compañía que co-creé con mi novio de CBD, y hasta la fundación que tenemos de Guinda en Bolivia, que la co-creé con mi mejor amiga, enfocada en proteger a nuestras comunidades indígenas, a los bosques y a la vida salvaje. Once you've gone through this brainstorming process of the long-term impact, environmental and social impact that your product or service will have in the world, it's time for the next phase, which is coming up with a name and making sure that you choose the right company. What is it going to be, a partnership or corporation, an LLC, and getting a trademark. That's something that we should never forget, trademarking the name or the logo or whatever you're envisioning as the representation of your brand. For example, in my case, I'm going to take one of my companies, Water Through Skin. I came up with that name thinking about my passions and my values and how they all aligned and represented what I wanted to inspire into the world. So I came up with Water Through Skin. It means a movement that is refreshing and re-energizing like water, but has the power to penetrate skin and reach soul deep. Water Through Skin. And when I found my name, I was ready to protect it. That's why you should talk to a lawyer about trademarks, and that's what I did. I got a trademark for Water Through Skin, and then
In order to build a company, you should talk to a lawyer again and an accountant to see what's the most beneficial entity for you. Is it a partnership? Is it a corp? Is it an LLC, a limited liability company? And once you understand more the tax systems and the legal system of how these entities will affect your company and yourself, you can choose which one suits you best. In my case, it was an LLC. Siguiente fase, cuando ya tienen la idea de lo que quieren ofrecer al mundo y saben que tiene un impacto ambiental y social positivo, viene la fase más linda, que es crear el nombre y proteger el nombre. En mi caso fue Water Through Skin, que es una combinación de mis valores y lo que yo quería ofrecer al mundo. Significa agua a través de piel. Yo quería crear un movimiento que sea refrescante y energizante como el agua y que tenga el poder de atravesar la piel y llegar al corazón y a las almas de las personas que estaban viendo mi contenido. Entonces, agua a través de piel. Una vez tenía ese nombre, que es Water Through Skin en inglés, quería protegerlo, y ahí es donde vienen los trademarks. En español creo que son las marcas de registración comerciales. Trademarks, si lo googlean lo van a encontrar. Y para hacer eso tuve que hablar con abogados. Les recomiendo muchísimo hablar con abogados para entender un poquitito cómo funciona, conseguirse un abogado amigo. En mi caso mi mejor amiga es mi abogada y me ayudó muchísimo con todo lo que es el trademark. Lo saqué para Water to Skin. Y también cuando se viene al registro de la compañía, cómo lo quieren, como un limited liability company, LLC, es un partnership, es un corp. Eso también lo tienen que entender, y les recomiendo hablar con un abogado y con un contador para que sepan cómo la entidad, la compañía que ustedes están creando, los va a afectar en sus taxes también. Next one is the website, and here I can recommend a lot of platforms because I've pretty much tried them all. Bear in mind that all depends on the services or the products that you're offering. You can read more about them on each site, but they charge different rates, and it's a monthly rate or a yearly one. In my case, I always choose monthly because you never know if you're gonna change from one to the other. You have to test it, make sure that you actually like it. They're very user-friendly. I enjoy playing with a website myself because you get to create so much and add your own energy and the elements and the colors and the fonts. But I definitely recommend testing. I think some of them give you a week up to 2 weeks for free. So try them, test them out, see the design, see if you like it. Bear in mind that it's gonna be time and energy consuming. You can spend days building a website. If you're becoming a pro at it, you'll spend 1 or 2 days. If not, you can spend, I think the first time I built my website, I took like a week or two to build it from scratch. But it's something that you need. That's how you get your word out. That's how you reach people, and that's how you start seeing your first sales. Ok, saltando la página web, que es súper importante. Muchos de nosotros lo quieren hacer en casa porque si no los gastos se van acumulando, especialmente si están empezando una compañía. La primera, que fue Water to Skin, la mía yo la hice desde cero y he probado prácticamente casi todas las plataformas en el mercado. Son muy fáciles de manejar sin tener que saber coding. O sea, uno no tiene que ser un experto para crear una página web. Y el diseño es muy lindo. También tengan en mente que les va a tomar muchas horas, quizás días o semanas hacer esto. Todo depende de cuánta energía le ponen. La primera página web que yo hice me tardó casi 2 semanas o un mes, y las siguientes me tardan 1 día, 2 días, porque ya sé el flujo, ya sé lo que quiero y cómo me gustan las cosas. La manera que ellos cobran es mensual o anual. Yo les recomiendo probar el plazo que tienen de 7 días a 2 semanas, que se los dan gratis para que puedan jugar con diferentes plataformas y luego elegir la que quieren y hacerlo mensual. Quizás si quieren anual porque les da más descuentos, pero para mí es mensual porque eso significa que si no me gusta o quiero cambiarme a otra, puedo cortarlo. Y bueno, eso es algo para que tengan en mente y vayan a probar. La página web es totalmente importante, así como la presencia en Instagram. Así es como nuestro business card, es una tarjeta que uno está dando, y aparte la página web es donde recibimos las ventas. Entonces eso es algo que se los recomiendo a todos. If you're planning on selling products and shipping things, this is crucial. The amount of packaging, the packaging materials that you choose. Remember that 70% of the environmental impact of a product comes from the packaging. So for every company that I've built, we make sure that our packaging was plastic free. This box, for example, the ink is algae ink, which means that it's non-toxic and compostable. And inside, we don't have any plastic either. Instead of the plastic bubble wrap, we chose to use recycled paper.
and our notes and our labels and everything come printed on seed paper, which means that this you can plant. So we're not creating any waste whenever the consumers or clients are receiving the products that we're shipping. And also it's a beautiful experience to open the box with the messages and everything that we're sending. So that's something for you guys to have in mind. Same for water through skin, same thing here. We chose a mailer instead of a box because all the products for Lifestyle with a Conscience, which is the jewelry brand under Water Through Skin, which is my company. They're very small pieces, so we don't need a box. We send them in mailers, and these are compostable mailers too, with algae ink and recycled paper. En español, la parte que más me encanta, el paquete, todo lo que va a ser las cajas, los sobres donde mandan los productos que están vendiendo, si van a elegir vender productos. Esto es algo que por favor les pido tengan en mente, porque 70% del impacto ambiental de un producto es del empaque, ¿ok? La cantidad de plástico, y esto es plástico de un solo uso porque la gente abre el empaque, lo bota y se queda con el producto. Para mí eso era crucial. Les pido que por favor investiguen muchísimo, pongan su energía en encontrar una caja o sobres que sean totalmente reciclables o compostables. En el caso de esta marca que lancé con mi novio, Intuit, que ya deben haberla visto en mis redes sociales, una marca de CBD, pensamos en esto. Las cajas son obviamente de cajas recicladas. La tinta es de algas, lo cual la hace no tóxica y compostable. Si ustedes tienen composta en casa, esto lo pueden tirar en pedacitos a la composta y luego cuando la abren, esto se dobló. Luego cuando la abren, en vez de tener plástico como la mayoría de las marcas nos mandan los productos envueltos en plástico, nosotros utilizamos papel reciclado y todas nuestras notitas vienen en papel de semillas, lo que significa que ustedes pueden plantar esto y van a ver cómo crece una plantita. Y luego esto es para Intuit, que también es una experiencia hermosa abrir la caja. Y luego para Water Through Skin, que también es Lifestyle with a Conscience, que es la línea de joyas que les estaba comentando, sacamos estos sobres. Todo es más chiquitito cuando se vienen las joyas, no necesitamos una caja muy grande porque acuérdense que eso también es un gasto extra y emisiones de CO2 extras por el peso. Entonces elegimos sobres chiquititos que también son de papel reciclado y compostables. Pero bueno, espero que les haya gustado esta charla. Voy a seguir compartiendo más en diferentes videos para no hacerlo eterno. Si tienen más preguntas, déjenlas acá abajo y vayan a QuickBooks. Ahí pueden encontrar un artículo que escribí sobre mi viaje, mi journey como emprendedora consciente y más sobre mi historia y otros tips que compartí. Okay guys, I've shared so much information already. There's tons more that I would love to share with you, but this video is going to become very long and might be overwhelming, so I'll keep sharing little bits and pieces on my in-feed and in my stories. If you have questions, leave them here and I'll make sure that I respond them. And also, if you want to learn more about my story or the tips that I shared with QuickBooks, you can go to QuickBooks website and find an article that I shared there a few days ago. Thank you so much for watching. Adore you guys, and go check out my companies, please. All of them, Water Through Skin, Lifestyle with a Conscience, Intuit. I'll leave the links right here.